En un estudio que se realizó sobre los hongos manchadores en maderas de coníferas de Patagonia, se encontraron 20 especies distintas de hongos manchadores. Pero marcados en rojo encontramos las especies más frecuentes. Vemos varias especies del género Ophiostoma, por ejemplo, Ophiostoma peregrinus, que es una especie nueva, Ophiostoma piliferum, Ophiostoma ips, que aparecieron con mucha frecuencia. También otras especies del género Diplodia, como mencionamos antes, Diplodia pinea, especies del género Grossmania, como Grossmania radiaticola, una especie indeterminada de un género llamado Graphilbum, y así sucesivamente. En la segunda columna tenemos indicado las distintas coníferas de las cuales se los aisló, y a la derecha los insectos asociados con las manchas encontradas. Son todos insectos conocidos por ustedes de otra materia, hongos descortezadores, insectos descortezadores, o bien insectos que provocan galerías en la albura. Todas especies conocidas por ustedes. En el caso de Ophiostoma peregrinus, es un caso raro por la aparición de una especie manchadora en coníferas exóticas que tuvo que ser descrito por primera vez. Justamente, Ophiostoma peregrinus provoca estas manchas en la madera de coníferas. Está el detalle de cómo es el aspecto en cultivo, y en las fotografías inferiores se observa en detalle se observa el signo del patógeno. En este caso corresponde a un ascomicete que forma cinemas. ¿Se acuerdan ustedes que los cinemas son estructuras de conidióforos que se juntan como si fuera un ramillete de flores? Y en la parte superior, cada uno de estos conidióforos forman los conidios, que están representados con fotografías. Se observa la morfología que tienen. Pero este género Pesotum corresponde a un género de ascomicetes formadores de peritecios que se llama Ophiostoma. Si bien los peritecios no fueron encontrados en la naturaleza ni en cultivo, filogenéticamente, como se puede observar acá, la especie cae dentro de lo que llamamos el género Ophiostoma. Todas las O que observan en este árbol filogenético se corresponden a distintas especies del género Ophiostoma, dentro de los cuales Ophiostoma peregrinus se distingue del resto, razón por la cual fue descrito como una especie nueva, creciendo tanto en Pinus como en Pseudotsuga. Entonces, en general, la mancha azul puede estar causada por patógenos, hongos manchadores del género Ophiostoma, o, como vimos, también del género Diplodia, la especie Diplodia pinea, cada una de las cuales tiene su estrategia de dispersión particular. Comencemos con Ophiostoma, que está dispersada por insectos. Son insectos descortezadores que forman sus galerías en el leño recién apeado y llevan en su exoesqueleto el inóculo que luego crece en la madera formando
las manchas. En detalle se observan los cinemas, en este caso, de los hongos de la fase asexual, fructificando, o mejor dicho, esporulando. La palabra fructificar no corresponde porque no es una fructificación el cinema, esporulando en la superficie interna de las galerías formadas por el propio insecto. Esto es lo que encontramos normalmente en los leños apeados de coníferas, con las galerías de distintos géneros, que los podemos caracterizar por la morfología de las galerías o bien encontrando a los insectos mismos. Las distintas fotografías observan detalles de las galerías formadas por estos insectos descortizadores y también detalles de cómo a partir de las galerías comienza a formarse el leño manchado. Entonces, en estos grupos, en las Ophiostomas, en los Ceratocystis y otros grupos de patógenos, pero principalmente estos, la dispersión se realiza por los insectos vectores, lo cual ya nos está diciendo cuál sería uno de los métodos de control de las manchas. Y por otro lado tenemos el otro grupo de patógenos que están dispersados básicamente por el viento y la lluvia. En este caso se trata de hongos oportunistas transportados por uno u otro, por el viento o por la lluvia, y que aprovechan situaciones de estrés de las plantas para poder progresar dentro de ella. Entonces, en situaciones de debilitamiento del árbol en pie o la muerte cuando se lo apea, estos patógenos comienzan a desarrollarse, a crecer en forma longitudinal, pero siempre a nivel radial, como observamos en la fotografía, y eventualmente forman los picnidios característicos con las esporas bicelulares características de la especie Diplodia pinea. Esta masa de conidios es dispersada por el viento y la lluvia e inoculan los árboles en pie. A través se ponen en contacto con el leño a través de heridas mecánicas o en árboles bajo estrés donde se producen resquebrajaduras de la corteza, y allí se instalan. Un árbol sano en plena actividad fisiológica impide la colonización de estos organismos, pero el inóculo resiste o se forma una pequeña masa de micelio del organismo que queda en fase de latencia y solamente aprovecha el poder crecer, tiene la oportunidad de crecer en situación de debilitamiento del árbol por una situación de estrés, aun cuando esté en pie, o por la muerte cuando se lo apea. Y allí es cuando se dispara el crecimiento activo del micelio. Entonces, cuando queremos estudiar estas manchas, partimos de un rodal, podemos apear a una cierta cantidad de ejemplares, dejarlos apeados, hacemos los apeos en distintas estaciones del año, los estivamos en las condiciones clásicas de la Patagonia, como vemos horriblemente directamente tirados en el suelo, y luego se procesa los árboles, se los corta como si fuera el fiambre el jamón para hacerlo fiambre, se lo corta progresivamente para investigar el desarrollo de la mancha. Observamos que al principio, cuando está recién apeado, no aparecen manchas. Estas se desarrollan después de un tiempo de dejados
apeados o mal apeados en el campo. En estas fotografías observamos el detalle de cómo ocurre la invasión a lo largo de los radios parenquimáticos y longitudinalmente a lo largo de la troza comercial que se produjo. Entonces, de esta manera podemos cuantificar la cantidad de leño afectado y también podemos hacer los aislamientos para determinar quién es el agente causal de las manchas. Y entonces podemos medir el porcentaje de troza manchada a lo largo de distintos tiempos, 3, 6, 9 meses, según que el apeo del árbol haya sido realizado en primavera, verano, otoño e invierno. Acá tenemos el caso de un rodal en el Valle de Meliquina, en Neuquén, en la estancia San Jorge. Y observamos que cuando el apeo se realizó en primavera, el desarrollo del manchado fue más evidente que si se hubiera realizado en otros momentos del año, que muestran que el manchado fue mucho menor, casi mínimo si se hubiera realizado en verano o en invierno. Y observamos también que recién a partir de los 3 meses comienza a desarrollarse el manchado en la madera. En otras zonas, por ejemplo en Golondrinas, en Chubut, en una plantación de la Dirección de Bosques, el desarrollo del manchado correspondió con el verano, con haberlo realizado el apeo en verano. En cambio fue mucho menor si se hubiera realizado en las otras estaciones del año. Pero aquí también observamos que a los 3 meses es mínima el desarrollo de las manchas. En otras zonas de Neuquén, en plantaciones de corfón en el lago Loloc, observamos que el apeo en otoño fue el que mostró mayor desarrollo de el manchado. Pero en este caso, hasta los 6 meses no hubo prácticamente un desarrollo avanzado de las manchas. Entonces, observamos que en distintas localidades y según las que determinan distintas condiciones climáticas de cada una de las plantaciones donde se realizó el apeo, fue distinto el comportamiento de cuándo conviene o no hacer el apeo de los árboles en relación al posible desarrollo de las manchas en la madera. Entonces, las recomendaciones para evitar o disminuir el desarrollo de las manchas azules en la madera es, ante todo, hacer convenientemente la poda y el raleo, porque esto disminuye la presencia de manchadores oportunistas dispersados por lluvia y el viento. También no dejar material de podas y raleos en el suelo, dado que constituyen un riesgo del desarrollo de hongos manchadores dispersados por los insectos. Todo ese material que uno deja es propicio de ser colonizado por los insectos descortezadores. Entonces, al momento de realizar la cosecha, si el transporte, el aserrado y el secado se realizan en forma inmediata, se puede cosechar todo el año, o sea, se puede apear, se puede explotar en la plantación todo el año. ¿Por qué? Porque tenemos un periodo un lapso de 3 meses donde sabemos que la mancha no se va a desarrollar. El problema es cuando el transporte y el aserrado están diferidos. Entonces, para todas las situaciones conviene realizar el apeo en el invierno.
y además evitar el contacto del rollizo con el suelo, porque eso asegura humedad en el rollizo, ¿sí? Lo cual propicia el desarrollo de los hongos manchadores. Y estivar como máximo 3 meses, porque sabemos que a partir de los 3 meses es cuando se dispara el crecimiento del micelio de estos hongos manchadores. Estamos hablando de Patagonia, ¿sí? Otra recomendación es colocar la estiba perpendicularmente a la dirección principal del viento, porque eso beneficia la desecación de las trozas, la disminución de la humedad relativa que son requeridas por estos organismos para poder invadir, colonizar las trozas recién trozadas. Entonces, volvemos a mostrar los gráficos, como en distintas localidades el momento del año en que se apea difiere en cuanto a cuánto se va a desarrollar la mancha azul en la madera recién apeada. Pero el invierno siempre es un reaseguro de poco desarrollo de las manchas. Y si el procesamiento se realiza dentro de los 3 meses, y en algunos casos hasta 6 meses, no habría inconvenientes para que se pueda explotar la madera y tratarla después de ese periodo de tiempo. Entonces, como criterios generales, el control de la mancha azul consiste en minimizar el tiempo entre corte y secado, o realizar el secado inmediato, o sumergir las trozas en agua. Esto se puede realizar ya sea mediante el riego de las trozas en el lugar donde se las ha estivado, o sea, irrigarla hacer poner mangueras y regar las trozas, o directamente volcar las trozas en agua, por ejemplo, en el lago. Por supuesto, si uno las impregna o las fumiga mediante productos químicos, eso le da otro tipo de protección que evita el crecimiento de los hongos manchadores, así como también que vengan y que sean invadidos por insectos descortezadores. Experimentalmente se ha probado también, incluso hay productos patentados a nivel mundial, de utilizar cepas albinas de hongos manchadores, o bien fumigar, esporular, mejor dicho, las trozas con esporas de un género de hongo que se llama Trichoderma, que es controlador porque parasita, es controlador de los hongos manchadores, evitando su crecimiento. Por último, tecnológicamente es importante estivar aún la madera. Ya no estamos hablando acá de trozas, sino de la madera elaborada en el aserradero. La madera tiene que ser dispuesta en forma apropiada, separada entre sí y en un lugar donde pueda ser afectada por el viento en forma perpendicular, para producir el secado en condiciones ambientales de esa madera. La disminución de la humedad en las trozas evita, y también en la madera elaborada como vemos acá, evita que se instalen los hongos manchadores. Pueden sí crecer mohos superficiales que son rápidamente eliminados en el primer lijado de la madera.